Dios te bendiga en este momento. Que la paz y la misericordia de Dios sea con los tuyos. En este momento fui movido de parte de Dios para hablar acerca de cómo podemos vencer, salir de esa frialdad espiritual. En un momento determinado hubieron personas que estaban activos espiritualmente y que estaban prendidos en Dios. Había una motivación de acercarse más a la presencia de Dios. Había un fluir de parte de Dios en la vida de aquella persona. Y en un momento determinado todo se cayó, todo se derrumbó. No son personas activas, son personas que están frías espiritualmente. Y hay muchas personas que se hace la pregunta de cómo esa persona que un día estaban prendidos en Dios, que un día estaban activos en las cosas espirituales, ahora están fríos espiritualmente. Y hay muchas preguntas con respecto a esto. Y hay personas que dicen, ¿y cómo es posible? Y quiero decirte en este momento que todo aquel que descuida su vida espiritual cae en una frialdad. Todo aquel que descuida su intimidad con Dios cae en una frialdad espiritual. Y hay dos factores. Y el primer factor que nos lleva a caer en una frialdad espiritual es cuando nosotros descuidamos la intimidad con Dios. Cuando ya no intimidamos con Dios, cuando ya no nos acercamos a la presencia de Dios por medio de la oración. Cuando alguien descuida la oración, la intimidad con Dios, entonces cae en lo que es una frialdad espiritual. El otro aspecto que nos llevó a una frialdad espiritual es cuando ponemos la mirada en las cosas terrenales. Todo aquel que pone su mirada en las cosas terrenales puede caer en lo que es un flagelo y puede caer en lo que es la frialdad espiritual. Cuando ya no nos preocupa las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas de Dios, entonces caemos en esa frialdad espiritual. Y el apóstol Pablo habla con respecto a eso, de que no pongamos la mirada en las cosas terrenales, sino que pongamos la mirada en las cosas espirituales, en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, que pongamos la mirada. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto? Bueno, el verso 1 de Colosenses capítulo 3, el verso 1 explica en totalidad lo que el apóstol Pablo quiere dejar dicho con respecto de que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y dice así, pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces necesitamos buscar las cosas de arriba, buscar las cosas espirituales. El verso 2 dice, poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y ese es el gran problema. Cuando alguien empieza a caer en una frialdad espiritual, es cuando empieza a poner la mirada en las cosas terrenales. Cuando empieza a enfocarse en la vanidad de la vida, entonces empieza a descuidar su vida espiritual. Y todo aquel que cae en eso, caen en una frialdad. Pero muchos caen en esa frialdad y quieren salir de esa frialdad el cual han entrado. Todo aquel que pone la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, y se preocupa de una forma exagerada en las cosas terrenales, entonces cae en esa frialdad, deja de orar, deja de intimidad con Dios, porque su corazón está puesto en las cosas terrenales, en las cosas que perecen, en las cosas que no tienen mucha importancia. Por eso la palabra de Dios nos enseña de que nosotros necesitamos estar enfocados en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Ahora bien, ¿cómo yo puedo salir de esa frialdad espiritual? Número 1, tiene que haber una decisión en usted.
una decisión de que usted quiere salir de ahí. La Biblia enseña en Daniel capítulo 1, verso 5, dice ahí textualmente, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel propuso, hubo una decisión en Daniel de no contaminarse, de serle fiel a Dios, de no comer aquella comida del rey. Entonces, cuando usted se decide a cambiar, cuando usted se decide a salir de esa frialdad espiritual, usted saldrá de esa frialdad espiritual. Número 2, usted tiene que orar aunque no sienta orar. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Si usted se dispone a orar, Dios le va a ayudar. Dios lo va a sacar de esa frialdad espiritual. Dios va a hacer que vuelva la pasión espiritual. Hay personas que están fríos espiritualmente, pero continúan trabajando en la obra de Dios. Continúan cantando, continúan predicando, continúan haciendo las cosas de Dios, pero están fríos espiritualmente. Y se le ha ido la pasión. Hacen esa cosa por rutina y no la hacen por pasión. Y Dios quiere entregarte esa pasión, ese deseo de que tú vuelvas de nuevo a fluir, a estar activo espiritualmente. Así que salir de la frialdad espiritual se trata de decisión, se trata de orar, de ayunar, de buscar el rostro de Dios en la madrugada, de leer la palabra del Señor, de sacar tiempo con Dios, de desconectarnos de todas estas cosas del mundo, de desconectarnos de las cosas terrenales y conectarnos a las cosas espirituales. Este es el momento que usted que está frío, venza aquella frialdad espiritual. Propóngase en su corazón a vencer aquella frialdad espiritual. Así que Dios les bendiga y hago este video breve porque realmente aquí es incómodo hacer un video. Y hago este video breve para que sea de edificación. Dios les bendiga. Hasta la próxima.